Estoy en el celu y todavía tengo tarea pendiente. Estoy Ya, organizando. Gracias. ok. Bueno. Gina Velasco, no sé si está por ahí. Estaba en una reunión, pero estaba conectada también. No sé si es que puede hacer el ejercicio. Sí, sí está Hola bien. Pati, ¿cómo está? Pati, estoy en Hola, una reunión con Ginita. Fernando, estoy como que escuchándole al compa, pero estoy también en esta reunión con el Fermi, disculpe. No hay Ay, ya, problema. no se preocupe, no se preocupe. Entonces, vamos ahorita con Emilia Ponce. Me parece que no está. Sí, no. Dentro de los participantes no. No A ver, aparece. entonces vamos con... em, veamos. Em, creo que los otros participantes no, ya hicieron. Ya. Ajá. Más Entonces, bien, ahorita, continuamos. lo que entraríamos ahorita ya sería un poquito al tema de las preguntas. Tal vez si alguno de ustedes haciendo este ejercicio se quedó con alguna duda o el mismo hecho del tema de organizar, tienen alguna cuestión, alguna pregunta en lo que viene siendo el trabajo que hemos hecho. Recordemos que esto de organizar justamente las carpetas no es solo una ayuda para el trabajo, ¿no? Esto también ya viene siendo un poquito lo que es el manejo de un escritorio digital. Hagamos de cuenta que el escritorio de nuestra computadora se ve reflejado también como nosotros nos gusta tener el escritorio físico, ¿no? Hagamos un poquito esa idea. Siempre que nosotros prendamos nuestra máquina, debemos darnos cuenta que si otra persona viene a ver nuestro computador, es prácticamente como si una persona entra a nuestro estudio y ve nuestro escritorio, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el tema de organizar, porque también recordemos que muchas veces la presentación es una buena imagen de nosotros. Entonces, que vean nuestro escritorio bien organizado da una primera impresión muy buena de nosotros, por el mismo hecho de decir que nuestro trabajo está organizado y va a ser mucho más sencillo encontrar la información. A eso es a lo que viene también el tema de organizar dentro de una carpeta, tener subcarpetas y poder encontrar nuestra información de una manera mucho más sencilla. Entonces, eso también es importante recalcar. Esto es importante para el trabajo y para el uso personal, que ustedes siempre tengan bien organizado su escritorio. Eso más que nada como recomendación. No sé si Mauri les dio un poquito esta introducción, pero yo aprovechaba para darles a conocer esto, ¿no? Pongámonos de una parte que ahora todo es digital, entonces al momento que nosotros prestemos nuestra computadora va a ser una primera impresión para otra persona. Entonces, eso sí, recomendarles siempre tratar de tener organizado el escritorio. De ahí no sé si tiene alguna consulta tal vez ustedes acerca de lo que hemos visto en estos días, bueno, en la anterior clase y esta. Tal vez hasta que te hagan alguna pregunta, ¿qué recomendarías tú en la organización de los archivos digitales? ¿Alguna, alguna herramienta, alguna forma tal vez numérica, alfanumérica, por años, por Ya. Ujú. nombres de documentos? Eso también es importante. Les voy a compartir ahorita la pantalla, más que la carpeta. Les voy a compartir ahorita la carpeta, el escritorio, perdón. Es importante justamente lo que comenta Patti, cómo nosotros podemos organizar muchas veces al momento de trabajar, ¿no es cierto? Lo que nosotros decimos, ahora cómo me organizo en el tema de numerar o cómo voy a estructurar mis archivos. Por lo general, lo que nosotros hacemos, y esto sí es una recomendación que les puede servir, cuando yo genero una carpeta, voy a poner en este caso, voy a poner 2021 guión y voy a poner documentación, ¿ya? Este va a ser mi carpeta. Dentro de esta carpeta, obviamente yo voy a almacenar diferentes archivos. ¿Qué viene haciendo aquí algo que me va a servir mucho a mí? En vez de poner el 01, ¿no es cierto que muchas veces encontramos nosotros documentos que dice 01 y puede ser acta de entrega, 02,
documento de presentación. 03, solicitud para algo. Cuando nosotros tenemos este tipo de documentos, al momento de buscar, cuando ustedes presionan Windows y buscan un archivo, justamente tienen que poner el 01 o por lo general le relaciona el 01 a un montón de archivos. ¿Cuál es la recomendación? En ese caso, es mucho mejor que ustedes tengan una organización primero con una palabra y después con un nombre. Pongo un ejemplo. Voy a copiar aquí simplemente estos dos que yo tengo aquí, estos dos de blog de notas que tenía. Les voy a poner aquí y para ocupar en este ejemplo, ¿no? Es más, les voy a duplicar varias veces, ¿ya? En vez de yo tener al inicio, o bueno, en este caso están como palabras, ¿no? Yo lo que podría hacer aquí es tener como Excel y con el guión yo manejar un poquito más una idea de lo que viene siendo este archivo. Entonces yo podría poner aquí Excel guión listado 2021. Nada más. Con palabras claves y tal vez con una información de un año, puede ser de un mes, ¿no? Digamos el siguiente, viene siendo Excel y en vez de ponerle Excel 02, si digamos que yo le modifiqué a este de aquí arriba, yo lo que puedo poner es listado 2021 y un guión más, y aquí podría poner modificado. De esta manera, yo lo que estoy haciendo es crearme a mí mismo una idea de lo que yo estoy haciendo dentro de mis documentos. En este caso, yo sé que este puede ser como decir la plantilla, mientras que el de abajo ya es algo que yo modifiqué, ¿no? Yo dejé mi primer archivo intacto, mientras que el segundo yo ya sé que en ese trabajé algo. Entonces, esta es un poquito la estructura que les sirve a ustedes al momento de buscar información. Porque puede ser que yo tengo una documentación del año 2018, pero y si yo les tenía numerados como 01, 02, 03, hasta ponerme a leer todos los nombres me voy a demorar un mundo. Mientras que si yo le puse como primer nombre el tema esencial o el título o una palabra del título de lo que yo estaba haciendo, me va a ser mucho más sencillo al momento de identificar esta información. Entonces, esa sí podría ser una recomendación en lo personal. Esto sí es un poquito hablando del tema personal. No es tan bueno poner el 01, 02, 03. ¿Por qué razón? Porque esa nomenclatura nosotros la podemos usar para fotos, para videos. Entonces, cuando vamos a buscar un archivo y ponemos 01, nos aparece un montón de información y nos va a tocar que otra vez empezar a buscar dentro de esa información que nos está apareciendo. Mientras que si ponemos palabras claves, es mucho más sencillo al momento de buscar algún archivo que dejamos pendiente o dejamos guardado en algún momento. Entonces, esa sí sería una recomendación. Y aquí también viene algo clave. No sé si esto les indicó Mauri, pero cuando ustedes tienen en una carpeta organizada, pongo un ejemplo, tengo todo esto. Yo presionando clic derecho, yo puedo ordenar aquí también los archivos. Entonces aquí es muy bueno el momento de trabajar por fechas. Entonces aquí yo puedo poner ordenar por y aquí ustedes pueden ver que ya me aparece la información. Entonces si yo selecciono fecha de modificación, obviamente esto se va a ordenar de acuerdo a la fecha en la que yo modifique. Como ustedes pueden ver, en este caso se ordenará. Claro que ahorita fue control C, control V, pero ustedes pueden ver que lo que está cambiando es el tema de la hora. Y ustedes pueden ver cómo se modificó la hora. Y de acuerdo a eso es a lo que se ordenó. Esa es una forma de organizar también los documentos que yo la recomiendo en lo personal, porque nosotros siempre vamos a tener en la parte superior lo que primero trabajamos y en la parte inferior lo último que trabajamos. Entonces, eso sí viene siendo una recomendación al momento de trabajar con sus documentos, al momento de trabajar dentro de carpetas, tener justamente esta distribución por lo que sería la fecha, ¿no? Entonces, si yo le presiono aquí, ustedes pueden ver que ahí varía. Simplemente eso como recomendación, un poquito a la pregunta que me hizo Patti. Esto sí sería bueno que ustedes sepan manejar. ¿Qué recomendación? Siempre ocupen palabras claves para sus archivos y la complementen poniendo una segunda palabra, poniendo un año o poniendo como yo lo hice en este ejemplo,
la que sería la plantilla, yo le dejo el nombre intacto y las que ya voy reemplazando o las que ya voy modificando, agregarle siempre un pequeño nombre, ¿no? Un pequeño dato para yo mismo, hasta para, hablemos como decir, para el yo de mi futuro, cuando él revise diga, ah, perfecto, aquí yo dejé una plantilla y fui trabajando en otros archivos para no dañar mi plantilla. Eso sí, un poquito la recomendación que les puedo hacer acerca del manejo de los archivos. Cuando se pone el nombre de los archivos en lo que tú nos estabas indicando, eh, ¿qué símbolos no es beneficioso usar? Ya. Muy buena ¿Y esa, por qué también? ya. Muy buena esa pregunta, Pati. Esa pregunta es un 10, como decía, en el tema informático. Es una pregunta que sirve mucho. En el tema de los documentos, muchas veces los símbolos no nos dejan ni siquiera, nos reconocen muchas veces los símbolos al momento de poner un nombre. Por lo general se pide que no usen las tildes, también que no usen los signos de exclamación, que no usen los signos de interrogación, de igual manera que no pongan arrobas, que no pongan el signo numeral. Es decir, como decir, nomenclaturas un poquito fuera de lo común, ¿no es cierto? Nosotros en un documento por lo general no le vamos a guardar como símbolo de dólar y después el nombre, ¿no es cierto? O no le voy a poner tal vez el símbolo del i, no le voy a poner ahí, o no le voy a poner tal vez bueno, los paréntesis sí se los deja, los paréntesis sí los reconoce sin ningún problema al momento de poner los nombres. Ahora viene el por qué estos símbolos no son recomendados. Recordemos que al momento que nosotros manejamos ya lo que sería el Internet, nosotros cuando subimos un archivo al Internet, muchas veces lo que el Internet hace es el nombre que nosotros le ponemos, si tiene un símbolo que el Internet lo detecta como un código de programación, le puede dañar al archivo. Eso es uno de los motivos por los que tal vez ustedes a veces reciben un PDF y se descargan y no vale. Ustedes dicen, me bajé el PDF y no se abre, ya probé en 3 computadoras y no se abre. Y muchas veces es por el nombre, es porque tal vez en el nombre del PDF pusieron una simbología que el Internet detectó como que quisiéramos poner un código. Entonces el Internet transformó ese archivo y nos dejó dañado al archivo. De igual manera, muchas veces nos dicen no pongan muchos caracteres en un nombre, porque a veces he visto que yo mandan documentos como acta número 00400-0C2AXB y es un código gigante. Y cuando nosotros descargamos la computadora, ese nombre gigante no lo, como decir, no lo desencripta bien y no nos deja abrir el archivo. Entonces, eso también es una recomendación. No exagerar, he visto que hay nombres que a veces ponen como 250 caracteres para un archivo, que lo podrían resumir muchas veces como acta y una palabra más, pero no, se mandan un título gigante. Entonces, eso sí es una recomendación, más por el hecho de que ahora se ocupa mucho el Internet. En nuestras computadoras no va a haber problema, porque es una computadora donde ese archivo no se está moviendo. Pero ya se puede dar el problema si yo vengo con una memory flash, le pongo en la máquina y le quiero compartir a un compañero. Y de repente mi compañero se pasa a su computadora y dice, oye, no me vale, me pasaste un archivo que no funciona. Y muchas veces es por estas cosas sencillas, porque tiene una extensión muy grande o porque justamente pusimos un símbolo que la computadora, la otra computadora, lo está detectando como un código de programa. Entonces, ahí sí es una recomendación preferible usar, como yo les digo, los guiones. Los guiones no dan problema para nada y nos ayuda mucho al momento de visualizar. Es más, en los nombres de algunos documentos ni siquiera nos deja ocupar el slash para la fecha. No sé si ustedes han visto que la fecha muchas veces nos ponen con el slash. Muchas veces Ujú. grabamos un archivo con slash y ese archivo no funciona por el slash. Y muchas veces es solo porque nos pusieron la fecha y nosotros decimos qué también pasó, por qué se dañaría el archivo. Y el único problema es ese slash. Le cambiamos por guiones y no pasa nada. Y ese archivo funciona perfectamente. Entonces, es una pregunta, como yo digo, Pati, muy buena. La explicación es justamente esa. El problema es que ahora nosotros compartimos nuestra información con otras personas
Y por lo general las máquinas o el internet a estos símbolos los interpretan como un símbolo de programación o un comando que el internet intenta ejecutarlo y terminan dañando nuestros archivos. Entonces, esa sería la explicación, Patti, de por qué muchas veces no nos permite poner unos símbolos diferentes dentro de nuestros nombres de los archivos. Gracias, Mauri. ¿Hasta cuántos caracteres aconsejarías tú poner en el nombre de la carpeta o de un archivo? Yo creo que con hasta unos 35, 40, más que suficiente. En el hecho de que sí es un nombre grande, ¿no? Porque podemos poner por diferentes palabras o hasta a veces los memorándum, ¿no? Muchas veces nos dicen memorando guión y nos viene el número, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. muchas veces por completar los números, obviamente se van los caracteres de más, ¿no? Pero yo creo que un rango de 35 a 40 es recomendado, es más que suficiente y también un poquito nos vamos acostumbrando a cortar los nombres de los documentos, ¿no? De los títulos más que nada. Pero sí, eso sí, como recomendación, no alargarnos. Póngase ya tener un documento con 100 caracteres ya es un nombre muy exagerado. Y muchas veces el problema da solo copiando en una memory flash. Ustedes copian una memory flash y cuando quieren ir a otra máquina, les sale un mensaje. Tal archivo tiene una extensión de nombre muy grande que no se reconoce. Y lo que nos toca hacer es en la memory flash cambiar el nombre para luego poderle pasar a la computadora. Entonces nos queda un doble trabajo porque lo que nosotros tal vez al inicio dijimos, no, ya, bueno, es problema de mi yo futuro. Cuando nosotros mandamos a otra persona nos dice no valió y nos toca el doble trabajo porque nos va a tocar modificar el archivo, enviarle de nuevo y pedirle que confirme si ya le funciona. Entonces, es preferible evitarnos eso, justamente eso, ¿no? Sabiendo también que el internet muchas veces o cuando mandamos por una memory flash, si los caracteres son exagerados, puede dar este problema. Y no es que se dañó el archivo, simplemente es que la otra máquina no me está aceptando que tenga demasiados caracteres para un nombre. Entonces, por eso suelen dar también los problemas y son cosas súper sencillas que muchas veces no saben. Gracias, Mauri. No sé si tal vez por ahí tienen alguna otra consulta los compañeros. Disculpa una pregunta, a fin de yo entender un poquito más el proceso que se va a hacer. Los archivos que se van a colocar en el escritorio están directamente colocados allí, ¿verdad? No van a tener respaldo tal vez en otra parte de la computadora. Van a Eh, estar directamente en y, escritorio, ¿es así? claro, lo que se está haciendo ahorita es justamente, se va a sacar un respaldo de la información que tienen ustedes en sus computadoras. Solo se va a copiar de dos direcciones. Lo que ustedes mantengan en su escritorio y lo que se mantenga en documentos. Es decir, lo que ustedes pongan en estos dos lugares se va a respaldar. Si en algún momento su computadora por A o B motivos deja de funcionar, usted se asegura de tener un respaldo, o sea, la empresa en este caso, como decir, me parece que el nombre de, si me ayuda Patti, ¿quién es ahorita el encargado de sacarles del respaldo? Santiago Quintanilla. Ya. Santiago, digamos, yo pongo el ejemplo. Por mala suerte, hubo una sobrecarga en su casa y la computadora del trabajo fue la afectada. Santiago va a tener un respaldo de su información. Entonces, simplemente usted le llama y dice, Santiago, ¿sabes qué? Tuve este accidente, mi computadora no se prende, no valió, me tocó llevarle a arreglar y me dijeron que no, que definitivamente hay que formatear y se me perdió la información. Ahí no hay problema. Santiago lo que haría es, no te preocupes, mira, tú tenías esto guardado en tu escritorio y esto guardado en la carpeta de documentos. Te envío la información. Bueno, eso ya sería un poquito de Santiago, cómo les va a ayudar con la entrega de esta información. ¿Qué es lo que tú no respaldarías? ¿O qué es lo que en este caso, pongo el ejemplo trágico, ¿no? Que la computadora se dañó por completo. Lo que tú perderías es tu carpeta personal que le tenías en el disco C. Esa carpeta sí no hay respaldo, por obviamente es el hecho de que son documentos de tema personal. En ese caso, esa información es la única que tú perderías.
Pero de ahí, todo lo que tú guardaste en escritorio y lo que guardaste en documentos, esa información está a salvo. No sé si ahí te quedó un poquito más clara la idea de lo que se va a hacer. Sí, gracias. Entiendo que, bueno, ¿dónde sería más recomendable tal vez tener la información? ¿En el escritorio o en documentos o da lo mismo? Porque sé que tal Ujú. vez si es que existe un fallo, quizás en el escritorio sí es tal vez irrecuperable, pero en documentos podrían, revisando la máquina, encontrar la información. Si es que, lo que pasa es que siempre los backups tienen una periodicidad. Entonces, evidentemente, si por ejemplo, es solo un supuesto, ¿no? Solo para poner el caso. En ese día, por ejemplo, yo trabajé algún archivo, algún documento y resulta que el backup se hizo, digamos, el lunes y yo ese archivo lo estoy haciendo día jueves, lo que sea, y hubo el fallo, ¿no? Entonces, obviamente, el backup vamos a tener del día lunes. Pero si habría alguna posibilidad, es mejor guardar en el escritorio o guardar en documentos, por ejemplo, solo para saber. Ya, esa también es otra pregunta de 10. Han estado muy aplicadas hoy día con las preguntas. Muy buena pregunta. Como tú lo dices, ¿no? ¿Qué pasa si yo por mala suerte estuve trabajando el jueves y el backup se lo hizo el día lunes? Significa que mi trabajo de martes, miércoles y jueves yo lo perdería. Ahora, las computadoras, como tú lo acabas de decir, prácticamente ya me ganaste la pregunta, en el escritorio tienen un riesgo más alto de que esa información se borre. O sea, que si yo debo a un técnico, el técnico me diga, no sabe qué, lo del escritorio, no hay cómo. En cambio, en la carpeta de documentos sí es mucho más sencillo recuperar. ¿Por qué razón? Porque los documentos ya están en un nivel mucho más abajo. Entonces, es más sencillo reconocer esa información o recopilar un respaldo de los documentos. Ahí sí ya viene un tema de lo que yo damos como usuario, cómo me acostumbro a trabajar. Hay muchas personas que les hace, como decir, muy sencillo, ya es algo que lo han hecho habitual, el tema de trabajar con los documentos en el escritorio. Y no está mal, porque a la final la computadora es para usarla de acuerdo a nuestros gustos, ¿no? Cada uno sabe cómo administra su información y les gusta tener la información al alcance de una manera sencilla, teniendo sus carpetas en el escritorio para acceder. Pero como una recomendación técnica, es mucho mejor tener estructuradas las carpetas dentro de documentos. Y ahí justamente es lo que les explico. Como los documentos estén en un nivel ya más adentrado dentro del sistema operativo, si llega a tener un fallo, es mucho más sencillo que yo como técnico me trato de conectar a la computadora y trato de buscar la información y voy a encontrar esta carpeta de documentos y puedo respaldar la información. Mientras que el escritorio muchas veces me borra la información de golpe porque es un acceso primario. Es decir, el escritorio es como que lo primerito que me puede estar borrando un virus o puede ser que también al momento de un fallo del disco, también lo que primero se pierda sea lo del escritorio porque es como decir lo que está más a la mano. Mientras que las otras carpetas están en unos grados inferiores en los cuales es posible que se borre, pero también tienen un grado de salvación un poco más alto que el escritor. Entonces, como recomendación personal, esto sí ya lo digo de esa manera porque es personal, es mucho mejor que ustedes organicen su información dentro de la carpeta de documentos. Obviamente ustedes en el escritorio pueden tener un acceso directo a las carpetas, pero estas carpetas originalmente están en los documentos. Entonces, eso sí, recomendación, como yo le digo, de forma personal, es mucho mejor que organicen su información dentro de la carpeta de documentos y en el escritorio, más que nada lo que se maneja es el tema de los programas que más ocupo, crear accesos directos a carpetas, que es muy diferente a tener una carpeta de forma directa en el escritorio. Entonces, eso como recomendación y un poquito reafirmando lo que dijiste. Es mucho más sencillo recuperar algo de documentos que del escritorio si llega a tener algún fallo la máquina. Muchas gracias. Mauri, tal vez podrías hacer un ejemplo práctico de cómo sería trabajar en un documento de escritorio y trabajar desde la base, desde la raíz de documentos, por favor. Haciéndole el acceso directo. Sí. Ya, claro, sí, no habría ningún problema. A ver,
Les voy a compartir en este momento la pantalla. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el ejemplo con esta misma carpeta. Recordemos, en este momento, la carpeta original está en el escritorio, ¿no es cierto? Yo le tengo aquí de manera original. Es decir, si ustedes se fijan acá en la parte superior, aquí me está diciendo que está en usuarios y está en el escritorio, ¿no? Obviamente en la máquina estaba en la instalación en inglés y por eso aquí me está apareciendo desktop, indicándome que esta carpeta originalmente está en el escritorio. Ahora, yo voy a hacer justamente lo que me dice Patty. Voy a ponerle más bien a esta carpeta en los documentos. Entonces, aquí yo abro los documentos. Le voy a pegar. Listo, tengo mi carpeta acá. Me voy a salir un momento. Regreso a los documentos. Ya, aquí tengo mi carpeta. ¿Cómo haría yo para trabajar justamente desde un acceso directo en el escritorio, pero teniendo mi información aquí en los documentos? Lo único que hacemos es clic derecho y le ponemos enviar al escritorio, de esta manera. Entonces, lo único que estoy haciendo es a mi carpeta que voy a trabajar. Pongo un ejemplo. Esta carpeta es con la que yo voy a trabajar esta semana. Entonces digo, bueno, perfecto, creé mi carpeta en documentos, guardé mis 3 archivos y digo, bueno, ahora sí me toca darle esta semana todo el trabajo. Entonces le genero la carpeta y miren, la carpeta está aquí, pero como ustedes pueden ver, automáticamente dice acceso directo. Yo le presiono doble clic y estoy en mi documentación. No tuve que hacer el proceso de ingresar a documentos, en documentos buscar dónde está mi carpeta y luego abrir y encontrar mis archivos. Si en este caso yo borro, miren, yo borro la información y cierro, eso borré desde aquí. Recordemos, yo ahorita di doble clic y borré. No pasa nada si es que yo me vengo por aquí el explorador, me voy a documentos y abro la carpeta. Y miren, la información está borrada. Como ustedes pueden ver, lo que yo hago dando doble clic aquí es prácticamente ingresar de forma directa a esta carpeta y sin afectar a lo que yo tengo aquí. Y lo mismo, digamos que ya acabé de trabajar esta semana y digo, perfecto, esta carpeta ya no necesito porque yo ya cerré los trabajos referentes a esta carpeta. Le borro y no pasa absolutamente nada. Yo me vengo acá a inicio, al explorador, abro los documentos y mi carpeta sigue aquí. Si yo le abro, mis documentos siguen intactos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es prácticamente al escritorio usarle simplemente como un acceso directo a lo que necesito trabajar en ese momento. Yo pongo un ejemplo. Esta fue la carpeta que yo necesitaba para trabajar en este tiempo. Yo pongo un ejemplo que en cambio para la siguiente semana yo voy a necesitar mi carpeta que se llama manual. Entonces, en cambio a esta carpeta le voy a llevar acá y ahora obviamente, la siguiente semana que yo voy a trabajar en la carpeta manuales, hago lo mismo. Le abro y ya tengo mi información directa aquí. Entonces, lo mismo, digamos que yo copio este que dice manual docente. Pues le copio y le pego. Eso estoy haciendo desde aquí, ¿no? Desde el uso del acceso directo. Si yo me vengo por el camino, digamos, lento, abrimos, me voy a documentos, abro manuales y efectivamente la copia del archivo que yo acabo de hacer está ahí. Y si yo le borro aquí, cuando yo cierre y le abra por acá, esa carpeta desapareció. Porque las dos prácticamente lo que están haciendo es reflejarme la misma carpeta. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo borrar esta carpeta sin problemas y yo sé que mi otra carpeta que está en documentos no se ve afectada en ningún momento. Entonces, esa es mi recomendación. Es hasta mucho más seguro, por si acaso yo pongo un ejemplo. Yo tengo mi carpeta aquí y una persona, yo pongo un ejemplo, no se dio cuenta y vino y dijo, creo que esta carpeta no es la que necesita y me borró la carpeta. Él sin darse cuenta, puede ser que me borró o digamos que él quería cambiar el nombre y terminó borrando y me deja ahí. Si fuera mi carpeta original, yo perdería toda esa información. Pero como solo es un acceso directo, no pasa nada, yo no me preocupo. Si yo ingreso y digo, ¿y mi carpeta qué pasó? Bueno, me han borrado, no pasa nada. Vengo nuevamente,
abro los documentos y le vuelvo a generar. Y no pasó absolutamente nada. Yo no me preocupo porque mis archivos se perdieron. Yo sé que solo tengo que poner crear un nuevo acceso. Y con eso mi información está segura. Si alguien quiere borrar, como yo digo, si alguien desconoce y dice, mira, él tiene aquí su carpeta de su trabajo, le borro. Para esa persona puede decir, ya le borré. Pero como solo era un acceso directo, a mí no me afecta. Y yo sé que mi información se mantiene en los documentos. Entonces, esa sería la forma en la que ustedes pueden trabajar justamente con accesos directos en su escritorio, pero la información está directamente en documentos, tal cual como lo dijo Patty, la información real está en la raíz de los documentos. Mientras que en el escritorio es simplemente la pantalla, es simplemente la forma en la que yo puedo visualizar y acceder de manera inmediata. No sé, Patty, si ahí estuvo claro. Sí, o sea, más bien dicho, en el escritorio tenemos la carátula Pero, tal cual. y el contenido del cuaderno está en los Es documentos. prácticamente como decir, me arrancaron el forro del cuaderno, pero el cuaderno está guardadito en documento. Hablemos así, en la parte, haciéndole una Ujú, referencia a la parte física, ¿no? Entonces, es de esa manera. ujú. Tal vez a mí me pasó hace algunos años que estaba haciendo mi tesis de grado y me pasé toda la noche escribiendo El documento. la tesis. Y total que no sé qué hice, pero se me borró todo. Entonces, no le pude recuperar al archivo en realidad. Y lo que después me di cuenta es que le volví a grabar porque tenía abiertos creo que 2 o 3 archivos. Entonces, le he grabado en un archivo abierto que estaba como Tu teniendo nombre. algunas ideas para desarrollar. Ya. Entonces le grabé sobre ese archivo y perdí la información. O sea, esa fue una experiencia muy dura porque, claro, todo lo que había trabajado en la noche Claro. lo perdí. Eso es algo muy, muy importante para ti porque créeme que eso pasa más seguido de lo que crees. Hay mucha gente que tiene que hacer doble o triple trabajo por el mismo hecho de que no supo prácticamente, como decir, organizarse bien al momento de trabajar. Obviamente no es culpa, como decir, intencional de cada uno, ¿no? Muchas veces nosotros estamos con el estrés del trabajo o con el apuro de que ya nos piden un informe, que ya necesitamos mandar alguna información. ¿Y qué hacemos? Y eso es algo muy real que pasa. Te voy a hacer ahorita justo el ejemplo. Entonces, hago aquí, con estos mismos, mira, con estos mismos de aquí. Digamos, yo abro este de aquí de profes, ¿ya? Digamos que yo tengo estos nombres de aquí y yo abrí, ¿no? Yo abrí el documento al apuro porque dije, bueno, aquí a estos nombres ahorita le voy a dejar como archivo normal, pero voy a seguir trabajando. O más bien digo, bueno, yo necesitaba estos dos nombres y aquí voy a poner los números de ellos, ¿no? Entonces me invento que aquí yo puse los números, no sé, allá, solo por completar la información, ¿cierto? Y ponía ahí las ciudades. Aquí voy a hacer el ejemplo real. Digamos que yo ya estuve trabajando una media hora. ¿Qué es lo más normal que yo haga? Guardar. Entonces yo lo que agarro es simplemente archivo y guardar. ¿Por qué razón? Porque yo estaba concentrado en acabar este momento, el trabajo. Pero ¿cuál fue mi error? Mi error fue que yo abrí un archivo que ya poseía un nombre. Y ese es el problema. Si nosotros queremos ocupar un documento como base, es decir, en este caso ustedes vieron que yo tenía puesto aquí 4 nombres, pero de estos 4 nombres yo solo necesitaba 2. Entonces, para mí lo sencillo fue borro 2 y sigo trabajando y listo. Obviamente este es un ejemplo súper sencillo, ¿no? Pero poniendo el ejemplo de Patty, Patty puede ser que en su tesis ya tenía trabajadas 50 hojas y dijo, ¿dónde está mi archivo de las ideas? Es el de acá. Y abrió el de las ideas y empezó a trabajar y a trabajar, a trabajar y guardó y cerró y dijo, bueno, hoy trabajé ya, por fin. El día siguiente viene, abre y dice, ¿y el avance que hice, qué pasó? ¿Por qué no está? Si yo estoy seguro de que ya hice. Ahí viene el tema de que
nosotros no somos máquinas, o sea, nosotros literalmente trabajamos en base a lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces, en este caso, si yo guardo, si yo pongo aquí archivo guardar, lo que estoy haciendo es reemplazar lo que tenía antes por esto de aquí. ¿Cuál es lo que o qué es lo correcto que yo tengo que hacer en estos casos? Si yo necesito trabajar sobre un documento que ya existe y a ese documento le quiero agregar algo o le quiero quitar una parte o en ese archivo voy a poner ideas, como en este caso dijo Patty, puede ser que quiero usar ese archivo para agregar imágenes, o hacer una lluvia de ideas o tener links de diferentes sitios porque me va a servir. Lo primerito que yo tengo que hacer es selecciono el archivo y le copio. ¿Qué estoy haciendo? Automáticamente yo ya respaldé mi información. O sea, yo me estoy asegurando que mi archivo original no le va a pasar nada. Y ahora sí, en este que dice copia, yo abro y trabajo. Y ahora sí, borro estos nombres. Aquí yo antes había puesto los números, digamos que eran los números de teléfono. Aquí había puesto Quito y luego Guayaquil. ¿Ya? Y ahora sí, yo sin problema guardo, cierro y me voy. El día siguiente ingreso a la computadora y digo, a ver, ¿por qué tengo uno que dice profes y uno profes copia? En este caso, lo que le hubiera pasado a Patty es que diga tesis avanzada capítulo 1 y otro que diga tesis avanzada capítulo 1 copia. Entonces ahí Patty hubiera dicho, ¿por qué tengo dos? Reviso el primero, que sería el original, el que tenía los 4 nombres, y cuando abro el otro, me doy cuenta que lo que hice fue agarrarle como plantilla y poner una información. Entonces, esto sí ya es un poquito el tema del trabajo, ¿no? Muchas veces por el tema del estrés, como yo le digo, sí influye muchas veces la presión que nos ejerce para entregar alguna documentación, que nosotros lo más fácil es, yo ya tengo algo hecho, a esto le voy a completar. Y sin querer queriendo, lo que me servía, terminé borrando. Entonces, eso sí es algo que ustedes tienen que saber manejar. Un poquito ahí es entrar con cabeza fría a pesar de que nos estén presionando, pero nuestros archivos son muy importantes. Recordemos que es uno de estos archivos es tal cual, como si yo tuviera una hoja en mi escritorio. Si yo a esa hoja le rayo encima, luego no voy a poder borrar lo que ya rayé. Entonces, siempre es recomendable hacer eso. Si yo necesito ocupar un archivo como base, preferible le saco una copia y yo dejo intacto, le dejo al archivo original y voy a trabajar sobre otro que es igualito, pero a este sí le puedo borrar, mover, subir, cambiar los colores, quitar cosas y no me va a afectar. Si en algún momento necesito revisar algo del archivo original, sigue ahí intacto y estoy salvado, ¿no? Porque me puede servir hasta para otro trabajo o usarle otra vez como plantilla. Entonces, Pati, eso como recomendación. Otra vez una pregunta de 10 porque es algo que sí suele pasar. Entonces, sí estamos bien, estamos muy bien con las preguntas de igual. Igual espero que sí les esté ayudando a este tema de cómo manejar los archivos duplicados, que en este caso se llaman así, para que podamos trabajar sin problema. Gracias, Mauri. Digamos, Alexis. Eso sería, Pati, en tal caso, si no tenemos más preguntas de los compañeros, creo que estamos un poquito cerrando. Espero de igual manera haberles ayudado con estas preguntas. Como yo digo, a mí me gusta mucho que me hagan preguntas relacionadas a sus trabajos, a sus vivencias, porque créanme que son más comunes de lo que ustedes piensan. Muchas veces decimos, me pasó esto y hay muchas personas que han pasado exactamente por lo mismo. Entonces es bueno hacer estas consultas porque les sirve al resto, ¿no? Entonces, espero que de igual manera estos tips que se les ha dado en este curso, igual Mauri como les ayudó estructurando, más que nada para que ustedes en el tema de trabajo siempre tengan un orden, siempre mantengan esa estructura y ya después se vuelve habitual. Eso sí, ya se vuelve algo hasta para nuestro uso personal. Cuando ustedes vayan a su casa y estén en su computadora, se van a dar cuenta que ya de forma automática ustedes empiezan a organizar y encuentran su computadora mucho más ordenada. Sí, muchísimas gracias, Alexis. Entiendo que también la grabación de esta segunda parte nos van a mandar y asimismo nosotros estaremos publicando en el JRS Chat Ecuador. Así que para todos los compañeros que no pudieran asistir, así como también para los compañeros que quisieran revisar y repasar la información.
Entonces, bueno, muchísimas gracias, Alexis. Excelente taller, un mini taller, pero